Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Esto es Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela y me da mucho gusto saludar a Marilena Vega. Muy buenas noches, Rogelio, qué gusto saludarte. Y por supuesto a Darío Celis. ¿Cómo está, Rogelio? Buenas ¿Cómo noches. están? Buenas noches, Darío. Vamos a hablar de uno de los grandes retos que encara la humanidad, el cambio climático y sus consecuencias económicas. Quédese con nosotros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió la renuncia de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, en alusión a un llamado del director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda para que el Departamento de Justicia la investigue por un presunto fraude hipotecario. Estados Unidos amplió el alcance de sus aranceles al acero y al aluminio después de la publicación de la nota de la Oficina de Industrias y Seguridad de Estados Unidos, donde añadió 407 tipos de mercancías a la lista de artículos considerados productos derivados del acero y el aluminio. México propondrá restablecer un comité norteamericano del acero para mejorar los lazos comerciales con Estados Unidos y reducir la dependencia de importaciones de acero asiático. Esto lo comentó Luis Rosendo Gutiérrez Romano, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. La Comisión Nacional del Agua presentó los avances del Programa Nacional de Tecnificación, el cual busca tecnificar más de 200,000 hectáreas en distintos distritos de riego para recuperar hasta 2.800 millones de metros cúbicos de agua, volumen equivalente a 3 veces el suministro anual de la Ciudad de México. El costo que representa el cambio climático a nivel internacional y, por supuesto, para México ya es alto. Vea lo que le preparamos. El cambio climático ya no es una amenaza futura. A nivel mundial, se proyectan daños de hasta 38 billones de dólares al año hacia 2049, según un estudio del Instituto Potsdam de Alemania. En México, en escenarios de altas emisiones sin mitigación, la UNAM estima pérdidas equivalentes entre el 85% y hasta 5 veces el Producto Interno Bruto durante este siglo. Según un informe de Naciones Unidas, tan solo entre el 4 y el 8% del financiamiento global para el clima se destina a adaptación, es decir, en prevención y fortalecimiento frente a los impactos, mientras el resto se concentra en mitigación o en responder los desastres naturales. A los costos económicos se suman las afectaciones geosociales. Actualmente, más de 20 millones de personas migran de sus lugares de origen debido a los peligros derivados de sucesos meteorológicos extremos. El cambio climático ya nos alcanzó. Se estima que nos cuesta alrededor de 16 millones de dólares diarios este fenómeno. Para hablar de sus implicaciones y de cuál es el futuro del mundo al respecto, nos da mucho gusto recibir esta noche a Fausto Quintana, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista precisamente en cambio climático. ¿Cómo estás, Fausto? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches, Fausto. A pesar de los esfuerzos que hacen las naciones del mundo, el fenómeno del cambio climático parece que nos está ganando la carrera. En realidad el cambio climático llegó para quedarse. Ya hemos rebasado los umbrales de resiliencia de la Tierra, la capacidad de absorción de los gases de efecto de invernadero, particularmente el dióxido de carbono. Este límite planetario se ha rebasado y tendremos que aprender a vivir con el cambio climático de ahora en adelante a través de estrategias de adaptación, sin olvidar la mitigación. Es una realidad insoslayable el cambio climático, a pesar de un alto número de negacionistas del cambio climático y de políticos que reducen el presupuesto de las agencias, los ministerios, los programas que atienden este flagelo global. Claro. Fausto, ¿dónde se están dando los impactos más fuertes económicos en el tema del cambio climático? En realidad en toda la economía, pero podemos destacar la agricultura y la infraestructura. Los eventos meteorológicos de los últimos años, inundaciones particularmente y deslaves, pues afectan la infraestructura. En el caso de la agricultura, el estrés hídrico, la sequía, pues origina una pérdida de cosechas muy, muy alta. Y además, cuando no hay agua,
Las propias sequías afectan precisamente el rendimiento de las plantaciones. Los deslaves también afectan los suelos y esto baja la productividad agrícola. Claro. ¿Cuál es el impacto que tenemos como país en territorio nacional? ¿Cuál es el impacto económico? ¿Y esto cómo se traduce para los mexicanos? Nuestro país tiene la característica de una orografía muy accidentada. Entonces, en la medida que se va deforestando, hay deslaves en los cerros, en las montañas, y las inundaciones en las partes bajas van a ser cada vez más frecuentes. Tenemos el caso muy concreto de Acapulco. También tenemos algunos eventos en Chiapas, en Oaxaca, que curiosamente coinciden con áreas con alta pobreza y con baja infraestructura que puede ayudar a resistir estos cambios en el clima. Y bueno, la afectación real del cambio climático en México, más allá de la infraestructura y también la agricultura, en el tema de la salud, en el tema de la distribución de las cadenas productivas. Y curiosamente el cambio climático, por ser un tema transversal, afecta la economía, pero a su vez genera pobreza, y esta pobreza genera desplazamientos y un incremento de la migración forzada por eventos naturales. Entonces, nos vamos a enfrentar en los próximos años a temperaturas muy altas en el territorio, a eventos meteorológicos cada vez más intensos, con mayor frecuencia, que van a tener impacto en la economía, en las distintas áreas de la economía, pero particularmente agricultura e infraestructura. Ya. ¿Qué hacer? Porque el mundo está en medio de una guerra arancelaria, está en medio de una disrupción propiciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es el primer negacionista, como dijiste, y opositor a estas políticas de sustentabilidad y protección del medio ambiente. Rompió con el Acuerdo de París, odia a todos los que enarbolan estas banderas. ¿Cuál va a ser ese efecto dominó en el resto del mundo? A nivel mundial hay un incremento de los políticos y los gobiernos de derecha, particularmente Estados Unidos, pero en Europa también lo estamos viviendo. Hay un incremento de los conflictos regionales, conflictos armados, que sin duda este escenario es totalmente opuesto a una política de cooperación, una política de alianzas contra el cambio climático. En Estados Unidos se viven las consecuencias del cambio climático. Estamos viviendo los efectos de las tormentas en Texas. Tuvimos noticias en Nueva York, cómo se estaba inundando el metro de Nueva York. Y en Estados Unidos los incendios forestales en el área de California se han incrementado de forma frecuente. Las personas han quedado sin casas. Hay una disminución de los seguros de emergencia por incendios y por inundaciones. Hay una disminución del presupuesto a la Agencia de Protección Ambiental y hay una disminución de presupuesto a los demás programas que están tratando precisamente de combatir el cambio climático. Y algo muy importante, hay una disminución, como está pasando en México con el presupuesto, a instituciones que generan información importante para que los gobiernos tomen decisiones en caso de emergencias. Bueno, nada más quiero poner en la mesa el tema del FONDEM. En México vamos a necesitar recursos para resarcir los daños del cambio climático. Hay un pronóstico sobre el cambio climático, de los efectos económicos para el cambio climático, que pueden llegar, la cifra puede llegar a más del 18% para finales de siglo y puede alcanzar alrededor de 8% para el 2050. El 2050 está ya muy cerca, estamos a 25 años y es, digamos, una generación que va a vivir estos efectos con mayor intensidad. Claro. Se tendría que lograr un nuevo consenso internacional
Fausto, en ese sentido, para buscar de alguna manera revertir el cambio climático? Tenemos un consenso muy importante, que es el Acuerdo de París. Indudablemente Estados Unidos ya no va a responder al Acuerdo de París. Recordemos que Estados Unidos es uno de los principales donantes de cooperación internacional para los temas ambientales, y tenemos leyes muy importantes. Tenemos convenios, fondos mundiales para el cambio climático. En México tenemos una ley general para el cambio climático y tenemos informes comunicados a las Naciones Unidas, tenemos contribuciones nacionales determinadas, es decir, tenemos instituciones robustas y tenemos legislaciones robustas, pero no tenemos voluntad para cumplirlas. Creo que disminuir el presupuesto en un contexto de exacerbación del cambio climático es un error que vamos a pagar muy alto en los próximos años. ¿Qué se tendría que estar haciendo más allá del presupuesto, gobierno, iniciativa privada e incluso como sociedad? ¿Qué podríamos hacer para mitigar un poco estos efectos? Reducir nuestra huella ecológica, particularmente verificar una descarbonización de nuestras actividades. En la industria es un hecho insoslayable que se tiene que realizar esto. Por ejemplo, la industria del cemento, la industria del petróleo, los que generan gasolina y también los que consumen combustible, y los ciudadanos disminuir el consumo, utilizar menos el auto, utilizar la bicicleta. Los gobiernos tienen que impulsar programas científicos para generar tecnologías de adaptación y estrategias de mitigación, acciones muy concretas que nos ayuden a reducir precisamente la emisión de gases de efecto de invernadero. Nuestras contribuciones nacionales determinadas se han establecido en 35%, estaban en 22%. Es una meta muy ambiciosa y no se va a poder alcanzar si no emprendemos acciones en todos los niveles de la sociedad y en todos los niveles de gobierno, municipios, estados y gobierno federal. Estamos viendo esa voluntad, estamos viendo esa concientización, esa preocupación del sector público, del sector privado, de la academia, de la sociedad en general. No necesariamente. O sea, sí hay acciones y hay preocupaciones generales, pero ya en la revisión concreta de logros, de programas, ahí estamos fallando. Yo creo que debemos de aumentar el presupuesto a nivel de gobierno. Las universidades deben de impulsar programas de investigación sobre el cambio climático. Los gobiernos municipales deben de fortalecer sus programas de acción municipal, sus mapas de riesgos. Los gobiernos estatales también, toda la legislación estatal, los programas estatales, inventarios forestales, y a nivel federal, por supuesto, las decisiones que se tomen van a servir de guía para otros niveles de gobierno. Pues Fausto Quintana, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, especialista en cambio climático, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Pues definitivamente en el diseño de presupuestos, no solo del gobierno, sino de las empresas, tendrá que incorporarse el tema del cambio climático. Darío, María Elena. A mí lo que me preocupa es que los gobiernos son los principales negacionistas y opositores a esto que debiera ser sobre todo o emanar de una política pública que justamente sobre todo ellos deben ser los impulsores. Que no tenemos todavía la conciencia completa en todos los sentidos del daño que puede ocasionarnos. O sea, hemos visto apenas lluvias fuertes, pero no sabemos cómo contrarrestar o cómo convivir con estas temperaturas tan altas en algunos estados. Y quizá temas como el Fondem, que pues en su momento fue muy criticado y que tendrá que revalorarse hacia adelante, pues pueden ayudar en el diseño de políticas públicas precisamente para hacer frente al cambio climático. Y no solo el Fonden, este Fondo Nacional de Desastres, sino pues tener instrumentos como seguros precisamente para prevenir. Y que son necesarias. Pues todo un desafío el cambio climático, su impacto económico y las salidas que podríamos tener. María Elena, buenas noches. Muy buenas noches. Darío. Buenas noches, Rogelio. Buenas noches, Darío. Y muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Índice Económico. Lo invitamos a que nos acompañe próximo miércoles, por supuesto, aquí en ADN 40.